Hola trader, buen día, espero se encuentre muy bien. Bueno, hoy tenemos 8 de julio de 2026. En este momento son las 10:30 de la noche, hora de Colombia. Bienvenidos a este nuevo video de análisis de mercado. Hoy vamos a revisar eh, Bitcoin. Vamos a hacer un análisis rápido de lo que es el gráfico del oro, el petróleo. Y si nos alcanza el tiempo, revisamos también el gráfico del Nasdaq. ¿Listo? Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que todo este contenido, una vez se genere, pues les llegue a usted la notificación y puedan eh, poderlo visualizar pues de primera mano. Entonces, sin más preámbulos, vamos al gráfico. Bueno, vamos inicialmente a hacer un análisis de lo que es eh, la estructura actual de Bitcoin y cómo posicionarnos en el mercado, o cómo, pues, desde mi opinión, sin ser consejo financiero, eh, desde mi opinión, pues lo que yo espero para el mercado y pues yo cómo lo voy a operar, ¿sí? Cómo me voy a posicionar y pues espero que esta información les pueda servir para que lo tengan en cuenta en su operativa y pues para la toma de sus decisiones. Entonces, ¿qué tenemos para Bitcoin en gráficos macro? Como pues ya lo hemos visto en videos anteriores, en esto pues estamos bajistas, ¿cierto? Estamos bajistas en Bitcoin y pues en temporalidades macro la estructura bajista pues la tenemos en la parte de los $82.000, ¿cierto? En eh, temporalidades macro, en temporalidades de 4 horas, ¿listo? ¿Qué tenemos de nuevo para el día de hoy dentro de este análisis? Y es que si nosotros vemos, ¿sí? Después de tener este movimiento alcista y tener este retroceso, ¿cierto? O este impulso, perdón, y tener este retroceso, cuando hicimos el nuevo impulso, si nosotros vemos, ¿sí? Por debajo de la zona de los $59.000, $59.100, ¿sí? La vela, dos velas, la vela del 30 de junio y la vela del 1 de julio, eh, no cerró, ¿cierto? Con vela con cuerpo, ¿sí? Nos cerró con vela con cuerpo por debajo del nivel mínimo que nos había hecho el 6 de junio, ¿listo? Entonces, ¿eso qué probabilidad nos da? De que, como cerraron estas dos velas con cuerpo por debajo de esta zona, pues la probabilidad de que nosotros en una estructura interna, ¿sí? Vayamos a romper este nivel, pues hay una baja probabilidad de que vayamos a romper este nivel, ¿sí? Que sería la estructura bajista interna, ¿sí? Es decir, que para ir a buscar niveles más altos de 72, 74 hacia arriba, es vital que pues el precio rompa este nivel, ¿cierto? Con una vela envolvente en temporalidad pues de H4. Pero con esta ruptura de estas dos velas, ¿sí? De este mínimo, la probabilidad de que lo rompa pues es baja, ¿listo? Es decir, que el precio sobre esta zona de los $66.000, bueno, ya lo vamos a ver, tiene una alta probabilidad desde ese punto hacer un nuevo mínimo, ¿listo? Entonces, teniendo este contexto macro, vamos a ir a entrar a revisar ya temporalidades más bajas, vamos a revisar H4, ¿cierto? Entonces, como ya lo dijimos, en este momento tenemos el alto fuerte en la parte, ¿cierto? Superior, tenemos el bajo débil y tenemos acá eh, un rango, ¿cierto? Operativo, donde tenemos una estructura mayor allá en la parte alta, por arriba de los 82.000, un mínimo por la zona de los 57 y tenemos una estructura interna donde el alto fuerte está en los $67.000 en este nivel, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos analizado?
qué días, ¿sí? De que esta zonita, donde nos había dejado un order block, era una linda zonita para buscar eh, ventas, ¿cierto? Ahí en el video anterior, les comenté que esta era una linda zonita para buscar ventas con un stop loss de no más de un 1.5%. Entonces, el que entró con su stop loss, aguantó el stop loss del 1.5, pues en este momento está positivo, ¿cierto? Más o menos un 3%, ¿vale? 3.5%. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos para este gráfico? Entonces tenemos nosotros unos niveles de Fibonacci, si trazamos el Fibonacci, ¿cierto? Desde el alto hasta el mínimo, tenemos, bueno, ya rompimos el nivel del 0.76, nos queda pendiente ir a buscar el nivel del 0.88, que serían los 65.221 dólares. Listo. Y nos quedaría pendiente ir a buscar la zona de los 66.000, que sería el 0.88. ¿Listo? En cuanto a Fibonacci, ¿vale? Pero ¿qué tenemos nosotros? Si nos damos cuenta nosotros por la parte alta, ¿sí? Tenemos un order block en temporalidad de H4, que es este. ¿Listo? Que nos dejó una velita doji. Cuando el precio cayó, acá retrocedió el precio, pero no alcanzó a balancear todo el order block, ¿cierto? Entonces ahí nos quedó un punto importante. Listo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Listo. Tenemos un impulso. El precio en este momento está haciendo un retroceso, ¿sí? ¿Yo qué estoy esperando? Entonces, que el precio inicialmente caiga sobre esta zona, sobre esta zonita, o menos sobre, espera, le cuadramos, listo, sobre los 63.23.8 y los 60.037.9. Ahí más o menos estamos nosotros sobre esa zonita. Ok, listo. Nada. Horas no tenemos. 4 horas no tenemos nada listo. 3 horas. 3 horas. 2 horas. 2 horas tenemos un order block. Vale, un order block. Y en 1 hora, acá por la parte baja tenemos otro order block. Entonces, mm, ¿yo qué estoy esperando? Entonces, nosotros trazamos este Fibonacci a estos niveles. El siguiente nivel más o menos estaría. Entonces, ¿yo qué estoy esperando? ¿Vale? Esta zona es la zona de impacto en donde podemos nosotros buscar un long hasta esta zona, ¿sí? No hasta el 0.88, sino hasta la extensión del Fibonacci de punto de liquidación
y que coincide más o menos con el order block que quedó pendiente de mitigar. Entonces la operativa quedaría de esta manera: por la parte superior del order block de 2 horas, ¿cierto? Más o menos por esta zonita, por acá, sobre los 60.361, con un stop loss de no más de un 1.5% a ir a buscar este trade. ¿Listo? A más o menos esta zona, ¿sí? A más o menos esa zona sería un 10%, dependiendo del apalancamiento que utilicen, o si se hacen compras en spot, pues sería buscar ese punto de toma de ganancias. Y en esta parte, ¿sí? Sobre el 0.88 o sobre ya la zona exacta, eh, se buscaría pues ya la posición en short. ¿Listo? Entonces dejémoslo exactamente sobre los 66.75.1, pero se puede buscar exactamente ahí o se puede buscar sobre el 0.88 y el stop loss tiene que ir por la parte de arriba, ¿sí? Sería más o menos un stop loss de un 1.8% si se coloca desde acá, y debería ir por arriba del punto fuerte. ¿Listo? Si se coloca desde acá, exactamente por debajo del order block, se puede mantener pues un stop loss de más o menos un 1.5%. ¿Listo? Y esta sería la operativa a largo plazo, ¿sí? Cuando el precio llegue a esta zona, buscar ese long y en la parte alta poder buscar incorporarnos al short. Desde mi punto de vista, este sería el punto para ya dejar correr el short hasta la zona que indiqué anteriormente en el video anterior, hasta la zona más o menos de los 40.000, $39.000 más o menos. ¿Sí? Este sería más o menos un trade de un 40% más o menos. ¿Listo? Eso más o menos es lo que espero ya de esta parte alta. Y que el precio retroceda, suba y allá nos incorporamos a ese short. Eso a mm, mediano plazo. ¿Sí? A mediano plazo, es decir, para de aquí hasta la otra semana, más o menos. Sí, la otra semana, 2 semanas más. ¿Sí? Es decir, para más o menos que este movimiento de acá que caiga y que suba, más o menos se dé hasta sobre el 15-20 de julio, y sobre después del 15 de julio, más o menos que estemos en esta zona, poder buscar la posición en short, ¿vale? ¿Qué tenemos nosotros en este momento en temporalidades más pequeñas? Donde podemos buscar pues unas operaciones pues ya en scalping, ¿cierto? Movimientos pues más cortos mientras el precio nos llega a esta zona. Y es que si nosotros lo vemos, nosotros acá teníamos una estructura de M15, la voy a colocar rápidamente. Entonces nosotros teníamos una estructura, inicialmente teníamos una estructura alcista, ¿cierto? Porque teníamos un alto, un bajo, un alto, que esperábamos que si este impulso rompía este mínimo, ¿cierto? El siguiente nivel, pues no debería superar este punto y buscar shorts sobre esta zona, ¿sí? Entonces igual, al entrar acá, pues el que haya colocado bien el stop loss no lo sacó y pues estaría en ganancias en este momento. Pero si nosotros lo vemos, pues el precio manipuló porque rompió este nivel con este movimiento, pero el movimiento alcista nuevamente lo vuelve a romper, ¿sí? O sea, rompe este nivel y nos vuelve a poner alcistas, ¿cierto? En M15, vuelve a poner alcistas. Entonces, en este momento, la estructura por ahora estaría de esta manera, ¿cierto? Con un alto débil que se iría a romper, ¿sí? En M15 tendríamos un alto fuerte, que sería la estructura alcista, acá en la parte baja, y estaríamos en este rango, ¿cierto? Un alto débil, sujeto de ruptura, y un alto fuerte que serviría de soporte. ¿Listo? ¿Qué pasa?
Si el precio de Bitcoin nos llega a romper, ¿sí? Con una vela de M15 con cuerpo por debajo de esta zona, pues acá nosotros podríamos buscar, antes de que llegue a esta zona, una posición en long, ¿sí? Porque él haría la ruptura, estaríamos, cambiaríamos a bajistas, pero el precio debería hacer un retroceso, ¿sí? Y después volver a caer ahí sí a esta zonita. Entonces podríamos aprovechar el movimiento de este long, ¿listo? El movimiento de este long a la parte alta. Entonces, ¿desde qué punto? Vamos a mirar nosotros en temporalidades macro a ver si tenemos alguna información. En el diario no tenemos nada, 12 horas tampoco. En 3 días, miren que aquí en 3 días sí tenemos un, un gap, ¿cierto? Un FBG en temporalidad de 3 días. ¿Listo? Tenemos un FBG en temporalidad de 3 días porque el precio, la mecha, la punta de la vela, ¿cierto? Llegó hasta este nivel, esta vela se fue y la siguiente vela no llegó a generar ese balance del precio, se quedó corta, ¿sí? Pues entre esos dos puntos se nos genera un FBG, ¿listo? O un gap del precio, ¿listo? Entonces, ¿qué podríamos nosotros buscar en temporalidades más bajas? Que si el precio viene, rompe, podríamos nosotros buscar una posición en long, ¿sí? Sobre esta zonita más o menos, ¿vale? Sobre esta zonita, por ahí más o menos, con un stop loss de no más de un 0.5%. ¿Listo? Por ahí más o menos. Por arriba del FBG. ¿Listo? ¿Hasta qué punto? Entonces, si nos rompe este nivel, nosotros trazaríamos un Fibonacci desde ese punto hasta acá, ¿vale? Y más o menos estaríamos buscando nosotros zonas de entre el 0.66, ya serían los $63.000, ¿sí? 463.1 o inclusive hasta el 0.78, que serían los 63.918.8, ¿vale? Hasta esos niveles podríamos buscar probablemente este long, ¿cierto? Hasta esta zona o hasta esta zona. Vamos a buscar nosotros en temporalidades más altas posibles order blocks, a ver hasta dónde podría llegar el precio. Entonces en H4 no tenemos nada, en 8 horas tampoco, en 2 horas, miren, en 2 horas sí tenemos un order block, 3 horas, a ver, en 3 horas, ya lo validamos, en 2 horas tenemos este order block pendiente por ir a llenar, listo. Miren, en H1 también tenemos un order block. Entonces, hasta ahí tenemos order block. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si el precio viene, toma nuestra orden y aguanta, el stop loss no nos saca, ¿cierto? Porque si nos saca, pues tenemos lista la otra orden, ¿vale? Pero si no nos saca, si el movimiento se nos va a favor, podríamos dejar correr ese trade hasta más o menos el 0.78, ¿sí? Puede que el precio vaya a rellenar el imbalance del order block de H1, pero nosotros podemos dejar abierto el long y sobre esta zona posicionarnos en short, ¿sí? Sobre el 0.78 de Fibonacci. Ahí por debajito del ahí exactamente en el orden, en el 0.78 de Fibonacci, con un stop loss a casi de más o menos un 1%. ¿Listo? A ir a buscar qué. Entonces, yendo con el long, nos ponemos en short y si el precio nos da la razón y empieza a caer, cerramos el long, nos vamos con el short
a buscar este movimiento hasta esta zona. ¿Listo? Y en esa zona, si el precio nos da la razón y empieza a subir, cerramos el short y nos vamos con el long a buscar esta zona. ¿Listo? Entonces, esta es la operativa que yo espero a corto plazo, ¿sí? En scalping, tanto si el precio viene a esta zona, ¿sí? Que debería, porque debería romper, esto es una zona importante de liquidez, debería romper para después ir a hacer el engaño, después ir a hacer el retroceso y volver a caer. Ese es el movimiento que espero para Bitcoin de aquí al día de mañana jueves. ¿Listo? Entonces, esta es la operativa para BTC, lo que espero, ¿sí? Y pues la idea es que ustedes puedan pues comparar con sus análisis y espero pues les sirva para que puedan de alguna manera posicionarse eh, a favor pues de la operativa de las ballenas, ¿vale? Recuerden que pues en este negocio el 95% de las personas pierden y solamente el 5% de las personas ganan, ¿cierto? Entonces la idea es pues siempre buscar operar eh, con el movimiento pues de los grandes inversores para ir pues con ellos que son los que realmente mueven el precio, ¿no? Entonces esto es lo que espero para BTC. En cuanto a Ethereum, les voy a compartir pues lo que ya tengo analizado para Ethereum de manera rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo analizado para Ethereum? Tengo una Ethereum, a diferencia de Bitcoin, ¿sí? Ethereum, a diferencia de Bitcoin, ya hizo el quiebre de la estructura alcista de M15. BTC todavía no lo ha hecho, pero Ethereum ya lo hizo. Entonces tenemos el quiebre de la estructura, nos generó un cambio de dirección, ¿cierto? Un cambio de carácter de alcista a bajista nuevamente. Y yo que estoy esperando, que si, como tenemos, esta es la estructura principal, ¿sí? Esta es la estructura principal, donde teníamos el impulso, ¿sí? Tenemos este impulso y ahora tenemos nosotros este retroceso. Entonces, esta es la estructura principal que tenemos nosotros en, en, en Ethereum, ¿cierto? Esta es la estructura principal, impulso, retroceso, pero internamente tenemos también una estructura interna, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, en donde en este momento pues la estructura, ¿sí? Alcista en temporalidad M15 para Ethereum la tenemos en esta zona, en la zona de los $1,751. Entonces, ¿qué pasó? Mientras el precio de Ethereum no nos cierre con una vela envolvente por la parte alta, ¿cierto? De este nivel, pues no cambiaría nuevamente la tendencia alcista, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el precio tomó liquidez, cerró con vela con absorción y está cayendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es que nos venga a hacer un nuevo mínimo. Entonces, si nos hace un nuevo mínimo, que acá yo lo estoy esperando, eh, yo lo estoy esperando sobre esta zona, sobre los 1.699.82 dólares, el long, ¿sí? Para que el precio nos haga este movimiento, nos haga este impulso, este retroceso, nos haga un nuevo impulso. Y si nos hace un nuevo impulso, es decir, sería un bajo más bajo que el anterior, entonces la estructura igual nos quedaría en este punto. Y si el precio nos toma la orden y se nos va al alza y nos quiebra esta zona, el precio va a ir a buscar esta zonita de la parte alta. Listo, más o menos los 1.800 sería un trade de más o menos un 6%. Y en esta parte alta buscaríamos nosotros, ¿sí? Incorporarnos o buscar el short, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Hasta este punto de abajo, más o menos los 1.669.84, que tenemos un 0.5 de Fibonacci, ¿vale? Tenemos un 0.5 de Fibonacci en temporalidades mayores, que si nosotros nos damos cuenta, ahí tenemos una FBG de H4, ¿sí? Que es de este punto a este punto, trazamos un Fibonacci
desde el mínimo hasta el máximo, ¿sí? Ahí también tenemos una zona de un 0,5 de Fibonacci, ¿vale? Y tenemos también en el diario una zona de un FBG diario que es de este punto a este punto. Entonces tenemos ahí tres confluencias. Y el precio, si nos da la razón, tendría que ir a buscar más o menos esta zona de arriba, que es un FBG diario. Entonces, si nosotros nos damos cuenta uniendo este punto con este punto, nos da un FBG o un imbalance en el precio. Entonces quiere decir que lo que yo estoy esperando para Ethereum son estos movimientos. Que el precio venga, nos haga un nuevo mínimo sobre esta zona. ¿Y por qué esta zona? Si nosotros trazamos un Fibonacci, ¿sí?, de todo este impulso, el precio debería haber aguantado la zona del 0,88 o esta parte de abajo, no haberlo roto para que estuviéramos alcistas, pero como no lo aguantó, nos deja un punto de liquidación de todos los que colocaron sus stop loss acá por debajo, los que entraron en esta zona y no tomaron ganancias, ¿cierto? Entonces, y tienen sus stop loss, esto es un punto de liquidación, ¿sí? El 1,272 y ahí hacia abajo. Entonces, el stop loss, si ustedes se dan cuenta, yo lo tengo colocado la entrada sobre el 1,272 y el stop loss está por debajo del 1,414. ¿Listo? Si ya nos saca el stop loss, pues no pasa nada. Dejamos colocada la otra orden para ir a buscar ya un movimiento mucho más importante, que sería casi de un 14%. Y en la parte alta, si buscamos nosotros incorporarnos al short, que este short, pues sí ya sería para hacer un nuevo mínimo. ¿Listo? Entonces tenemos tres operativas, que el precio caiga para nos buscar un long, ¿sí? En la parte alta, meternos en short y en la parte baja, volvernos a meter en long hasta la parte alta y en la parte alta buscar un nuevo short. ¿Listo? Entonces eso es lo que espero para la operativa a corto plazo y a mediano plazo de aquí hasta más o menos 2 semanas. ¿Listo? Pero obviamente este movimiento del precio pues lo va a dar, se puede demorar entre subir y volver a caer más o menos 2 días y aquí volver a subir puede tomar una semana, semana y media, hasta 2 semanas. Pues eso es lo que espero para el movimiento del precio en Ethereum, en Bitcoin y en Ethereum. ¿Listo? Vamos a revisar rápidamente eh, el Nasdaq. ¿Listo? ¿Qué espero yo para el Nasdaq? ¿Sí? Entonces, yo que estoy esperando para el Nasdaq, si ustedes se dan cuenta, eh, en temporalidades pues superiores, vamos a mirarlo en 6 meses, ¿sí? Esto subió muchísimo, ¿sí? Lleva, pues prácticamente ya lleva desde el 2023 subiendo, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 velas de 6 meses, ¿cierto? Consecutivas, o sea, es muchísimo, ¿sí? Mire, anteriormente en el 2018 hizo una vela de 6 meses bajista y hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas alcistas, ¿cierto? ¿Sí? O 6 velas verdes o azules, no importa el color, 6 velas alcistas de 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas alcistas de 6 meses. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas alcistas de 6 meses. ¿Sí? Es decir, que hay una alta probabilidad que de este punto el precio vaya a caer. ¿Listo? En temporalidades mayores. ¿Qué tenemos en temporalidad mensual? Pues bueno, tenemos nosotros un punto importante de una vela que el precio no vino a rellenar, o sea que es decir que a largo plazo es probable que el precio del Nasdaq venga a buscar estas zonas de la parte baja de más o menos la zona de los $18.000. En este momento estamos en los 29.000, podría caer hasta los $18.000 el Nasdaq en temporalidades mayores. Pero pues como la idea es poder operar, ¿cierto? En temporalidades menores, ¿qué vemos nosotros? O que estoy viendo en este momento. Y es que nosotros veníamos con una estructura alcista en temporalidad de H4, donde el precio nos hizo un alto, nos hizo un bajo y nos hizo un nuevo alto, ¿sí? Pero con este movimiento, ¿sí?, con este retroceso, con esta corrección que tuvo el precio,
nos cerró o nos hizo un nuevo mínimo con vela envolvente por debajo del soporte. Es decir, que aquí ya tendríamos una probabilidad de un cambio de carácter de alcista en H4 a estar bajistas en H4. ¿Listo? Es decir, que la probabilidad es que el precio nos empiece a hacer cada vez bajos, más bajos en temporalidad de H4. Y en este momento, ¿qué tenemos? Pues ya al hacernos este quiebre, tenemos ahora la estructura, ¿sí? El alto fuerte, la parte superior. Este sería el bajo, pues débil, ¿sí? Que tendríamos que romper para seguir haciendo pues nuevos mínimos, ¿sí? En el Nasdaq. Pero eh, a corto plazo, ¿qué estoy esperando? Y es que si ustedes se dan cuenta, eh, eh, esta vela, ¿sí? Esta vela creo que fue en semanal o en 15 días, si no estoy mal. Sí, mire, en temporalidad de 15 días, esta velita nos cerró en 15 días. En temporalidad de 15 días, sí, en temporalidad de 15 días, esta vela por la parte nos dejó bastante mecha, ¿sí? La vela del 18 de junio, que cerró, la otra vela inició el 9 de julio. Entonces la vela del 18 de julio hasta el 8 de julio, de 18 de junio hasta el 8 de julio, nos dejó bastante absorción por la parte alta y es probable que el precio del Nasdaq vaya a buscar, ¿sí? Esa liquidez llenar parte de esta mecha y después sí hacer su movimiento bajista. Entonces, en temporalidades de 4 horas, ¿yo que estoy esperando? Ya el precio, si nosotros trazamos un Fibonacci, ¿sí? Desde este punto hasta el máximo, desde, desde acá, sí, listo, desde acá. Entonces, si nosotros lo colocamos en un Fibonacci logarítmico de todo el impulso, ¿cierto? O el impulso, retroceso, desde todo el retroceso, ¿cierto? Que tuvo el precio, ya vino a buscar este movimiento bajista, ya vino a buscar el 0,786 y desde acá reaccionó, ¿cierto? Pero yo estoy esperando que el precio venga a buscar la zona del 0,88, ¿sí? Del Fibonacci, que sería este punto. Y aparte de eso, porque acá tenemos nosotros en temporalidades más bajas un order block, ¿sí? Pues acá nosotros, si ustedes se dan cuenta, tenemos un order block en temporalidad de 3 horas, ¿sí? Tenemos un order block acá en temporalidad de 3 horas, también tenemos un order block en temporalidad de, de 4 horas, ¿sí? También tenemos un order block en temporalidad de 4 horas y por eso la orden está colocada sobre el 0,88 con un stop loss corto de un 0,368, o sea, es decir, 104 bits, ¿sí? Para ir a buscar la parte alta, ¿sí? Es decir, si esto nos está haciendo una pequeña estructura interna, ¿sí? Una pequeña estructura interna donde la tenemos nosotros, un impulso, un retroceso, tenemos nosotros un impulso, un retroceso y tenemos nosotros un impulso, ¿sí? Esto podría venir a buscar acá y podría venir a buscar acá, ¿sí? Quiere decir que si da este movimiento, cuando el Nasdaq venga, se nos toma la orden y en el siguiente movimiento nos rompe este nivel, ya iríamos a buscar la liquidez de la parte alta, es decir, que nos haga un alto más alto que este, ¿sí? Nos toma la liquidez más o menos sobre el order block. Nosotros tenemos un order block en esta vela de, de H4. ¿Sí? Mira que si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un order block. También tenemos en H1, también tenemos un order block. ¿Sí? Acá también tenemos un order block. Entonces dejamos el order block de H1, ¿vale? Y entonces la operativa, ¿cómo sería? Entonces sería que el precio venga, nos tome la orden sobre el 0,88 con un stop loss de más o menos un 0,3, 0,5%,
e ir a buscar este movimiento de más o menos 1900 pips, ¿sí? Que sería más o menos un 6% hasta el order block, ¿sí? Y en el order block se podría buscar la operación, en el order block se podría buscar la operación en short con un stop loss de más o menos un 1%, ¿sí? O pues yo lo tengo acá en la parte alta, sobre la zona de los $30.000, 30.600, con un stop loss acá corto de 87 pips, pero se podría buscar también acá en esta zona, ¿sí? O por confirmación, ¿sí? También se podría esperar la confirmación de que cuando el precio llegue a esta zona, ¿cierto? O a esta zona, cualquiera de las dos, nos haga en temporalidad M15, nos haga un movimiento como esto, nos haga un alto, nos haga un nuevo alto y que nos deje un bajo, y cuando rompa ese bajo, ¿sí? Que ya nos cambie la estructura, ¿sí? Alto, bajo, alto, nos haga un nuevo bajo, nos quiebre la estructura de M15. En el retroceso, nosotros nos podemos incorporar en el short, ¿sí? Con un- una mayor probabilidad, de alguna manera más, o mayor seguridad de que el precio de esta zona, una vez nos quiebra en la estructura de M15, ahí sí nos podemos, ya en el retroceso nos podemos incorporar a buscar ese short. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos esperar sobre esta zona, sobre la parte alta, para no entrar a riesgo y más bien esperar a que el precio nos genere ese quiebre de estructura en temporalidad de M15. ¿Listo? Para no entrar a riesgo acá, sino poder entrar con confirmación, o si venimos con el long, podemos colocar dos posiciones, ¿sí? Una acá con el stop loss por la parte superior y otra orden también en donde la tengo con un stop loss también por la parte de arriba eh, del alto fuerte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que espero para el Nasdaq, eh, también para de aquí más o menos a 2 semanas. Esto, esperar que el precio, acá no voy a buscar shorts, ¿sí? Sino voy a esperar a que el precio vuelva y caiga, que tome mi orden y en buscar para el long y buscar el short en la parte alta. ¿Listo? Para ahí sí, dejarlo correr a ir a buscar nuevos mínimos. ¿Listo? Eso para el Nasdaq. Vamos ahora a mirar rápidamente el, eh, el petróleo, ¿sí? Vamos a mirar cómo está el tema del petróleo. Lo vamos a ir a mirar rápidamente en gráficos para que entendamos, ¿sí? Para que entendamos cómo está la estructura, tanto en macro como en micro, cómo está la estructura del gráfico del petróleo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El petróleo en este momento, en temporalidad mensual, es alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros veníamos, ¿sí? Con en el año 90, ¿sí? Con un alto, hicimos un bajo que fue en el 94, hicimos un alto que fue un alto más bajo que el anterior, sobre el 97, hicimos un bajo más bajo que el anterior del 94 y aquí hicimos un alto, ¿sí? Un alto más alto que el anterior. Es decir, es decir, que acá, ¿sí? Aquí, en este quiebre, esta estructura bajista mensual, ¿sí? Acá en este punto, se nos generó el cambio de carácter de bajista a alcista, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tuvimos después? Entonces, después de eso, nosotros tuvimos, ¿sí? Después de hacer el quiebre, tuvimos un retroceso y tuvimos todo un impulso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que todo esto fue un impulso, la estructura, ¿sí? En temporalidad mensual nos quedó sobre la zona
de los $16, ¿sí? Acá lo tenemos nosotros, de los $16,69, que fue donde inició el impulso después de haber hecho el quiebre de la estructura bajista mensual. Y acá teníamos nosotros el bajo fuerte de la estructura mensual y teníamos o tenemos en este momento el alto débil, ¿cierto? Porque el precio, pues, a largo plazo debería ir a hacernos nuevos máximos, ¿sí? Porque en este momento, pues, por ahora estamos alcistas en la temporalidad mensual. Entonces, una vez el precio hizo este movimiento alcista desde el año 2001 hasta el año 2008, ¿sí? Empezó a generar una estructura interna, ¿cierto? En donde nos hizo un retroceso, nos hizo un impulso y nos hizo un retroceso, pero entonces este retroceso nos quebró internamente, ¿cierto? El mínimo, ¿sí? Que nos hizo en el 2008. Entonces ahí nos empezó a generar una tendencia bajista, pero de manera interna, porque la principal es alcista, ¿cierto? Esta es la principal, es alcista. Internamente nos generó un movimiento bajista, ¿sí? Con sus retrocesos, en donde tuvimos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, ¿cierto? Que nos hizo un bajo, más bajo que el anterior, ¿cierto? Pero con este movimiento del año 2020 hasta el año 2022, el precio en temporalidad mensual nos hizo el quiebre, ¿cierto? O en temporalidad semanal también, si lo vemos, nos hizo el quiebre. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en el mensual estamos alcistas, ¿cierto? Y que el precio en esta desplomada, si ustedes se dan cuenta, exactamente se frenó en la estructura y no cerró con vela de 6 meses envolvente, sino que cerró con un poquito de mecha y respetó el soporte de la estructura alcista y se fue, ¿sí? Y nos quebró la estructura bajista interna del semanal. Vamos a ver en el semanal qué tenemos nosotros. Y es que entonces internamente en el gráfico semanal teníamos el retroceso, el impulso, el retroceso, el impulso, el retroceso. Y con este movimiento nos hizo el quiebre, el cambio de carácter internamente de bajista a alcista, ¿cierto? Entonces, al hacernos este quiebre, que, está, que yo que estoy esperando para el precio a largo plazo, ¿sí? Y es que como nosotros vemos en velas de un año, ¿sí? Y oculto esta estructura, vamos a ocultar esta estructura, en velas de un año, es toda esta vela, si ustedes se dan cuenta, del 2020, nos dejó muchísima absorción de esa vela, ¿sí? Normalmente el precio tiende a generar el balance de toda esta mecha, tiende a llenarla, ¿sí? Por lo cual, si nosotros trazamos un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, tenemos zonas donde el precio puede venir a largo plazo a buscar estas zonitas del petróleo, ¿sí? Los $25 o hasta los 20. Yo creería que los $25 sería el movimiento de rellenar esta mecha, ¿sí? O si es toda esta absorción, para desde este punto, ya en gráfico semanal, ¿sí? Como ya estamos alcistas, ¿sí? Como ya estamos alcistas, la voy a volver a colocar. Como ya estamos alcistas, entonces esto sería desde este punto, desde este punto, un retroceso para seguir subiendo e ir a hacer un nuevo máximo. ¿Listo? Para ir a hacer un nuevo máximo por arriba de los $147, ¿vale? Ese es el movimiento que yo espero para el petróleo en temporalidades mayores, temporalidades semanales, es decir que más o menos, si esto se demoró 2 años, ¿sí? Esto más o menos, este movimiento lo tendría que hacer más o menos sobre algo similar, ¿sí? De más o menos año y medio, 2 años, este movimiento bajista, ¿sí?
y desde acá impulsar nuevamente al alza a ir a cero nueva máxima. ¿Listo? Eso en temporalidades macro. Pero pues como necesitamos operar cierto el mercado, yo que estoy esperando en este momento, ¿sí? Ya teniendo claro que estamos alcistas en el mensual, e igualmente ya retomamos alcista en el semanal, pero esto tiene que hacer un retroceso pues mucho más grande, ¿cierto? Que puede tomar pues mucho tiempo. Eh, entonces, yo que estoy esperando en este momento, y es que si nosotros trazamos un Fibonacci desde donde inició el impulso, ¿sí? Hasta el máximo, en este momento estamos nosotros, el precio se frenó, vamos a pasar al otro gráfico, entonces el precio se frenó sobre la zona del 0,78 de Fibonacci, ¿sí? Entonces si trazamos un Fibo desde el mínimo hasta el máximo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el precio se frenó sobre el 0,786, ¿sí? Ahí se frenó el precio del petróleo y desde ahí vino su impulso. Entonces, en temporalidad de H4, ¿qué teníamos nosotros? Veníamos con un movimiento interno, ¿sí? Donde acá nos había quedado la estructura de H4, porque desde acá veníamos con estos movimientos, ¿cierto? De un bajo, de un alto, más bajo que el anterior, un nuevo bajo, ¿sí? Más bajo que el anterior. Teníamos un alto, un nuevo bajo, pero este movimiento nos hace el quiebre, ¿cierto? Y nos deja la estructura en este punto, ¿sí? Y nos hace un nuevo alto, ¿sí? Quebrándonos inicialmente la estructura bajista de H4, pero este movimiento, ¿sí? Cuando hace internamente el retroceso, nos vuelve a quebrar, o sea, este punto que era el soporte, no aguantó, lo quebró, ¿sí? Y nos hizo un nuevo mínimo. Entonces, en macro, nosotros tenemos este movimiento allá y este movimiento acá, ¿sí? Es decir, que tenemos nosotros estos movimientos en macro, acá, acá y acá, ¿vale? Eso sería el movimiento H4 en macro. Pero internamente, nosotros tenemos estos movimientos de un bajo, un alto, un bajo, un alto, ¿sí? Rompimos, rompimos, bueno, acá no fue con cuerpo. Sí, mira, acá se alcanzó a cerrar con cuerpo más o menos acá. Sí, acá sería un retroceso, el impulso, el retroceso, y nos hace un nuevo impulso, un nuevo retroceso, y nos hace un nuevo impulso. Entonces, eso lo podemos colocar en azulito. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros? Acá teníamos nosotros el retroceso, ¿sí? Después nos hizo un nuevo bajo más bajo que el anterior. Acá nos quedó la estructura de H4 y con este movimiento nos rompe la estructura de H4, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy esperando yo en este momento? Y es que el precio del petróleo retroceda, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Entonces, si nosotros vemos en temporalidad de 8 horas, ¿sí? Aquí nos deja, lo voy a borrar, aquí nos deja un order block, ¿listo? En temporalidad de 8 horas que el precio no vino a llenar, ¿sí? Y si nosotros trazamos un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo que hizo, ¿sí? En una escala, bueno, logarítmica no nos da, bueno, pero el precio para mí tendría que venir a buscar esta zona, ¿sí? Hacer el cierre, hacer ese balance del precio y desde acá, ¿sí? Irse a buscar en la parte alta la estructura, la siguiente estructura, que si nosotros trazamos un Fibonacci de todo el movimiento,
nos da un 0,5 FIBO en esa zona y en temporalidad diaria ahí tenemos nosotros un order block. ¿Listo? Y coincide con el 0,5 FIBO. Entonces, para el petróleo, yo estoy esperando que el precio caiga para buscar ese long e ir a buscar ese punto, ¿sí? Y esperar, pues si continúa subiendo o si nos empieza a quebrar estructuras en temporalidades menores como H1, ¿sí? Entonces, buscar pues incorporarnos en short porque si nos empiezan a quebrar estructuras menores, probablemente el precio antes de seguir subiendo más retroceda hasta la zona del 0,88 FIBO, que serían los $64 más o menos, ¿sí? Y desde aquí volver a coger impulso a buscar la parte alta, ¿listo? Entonces, eso es lo que espero para el precio del petróleo a largo plazo, esperar que el precio vuelva a esta zona y ahí buscar el long. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer en temporalidades bajas para poder buscar incorporarnos y probablemente quiere hacer ese movimiento bajista? Entonces nos vamos a temporalidades de 15 minutos, ¿listo? ¿Qué tenemos nosotros? En 15 minutos el precio nos viene haciendo, ¿cierto? Altos, bajos más altos y altos más altos. Entonces tenemos nosotros en 15 minutos, en este momento, una estructura alcista, ¿cierto? En donde ven un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y tenemos un impulso. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos en una hora, acá tenemos un order block, ¿vale? Entonces, ¿yo qué estoy esperando para el precio del petróleo? Y es que como la última estructura la tenemos acá, porque fue el impulso, retroceso, un nuevo impulso, es decir, que la estructura de M15 la tenemos en este nivel, ¿sí? Entonces, yo no me voy a incorporar en short acá, ¿sí? En donde está ni por acá ni por acá, nada. ¿Yo qué voy a esperar? A que el precio primero venga, me quiebre la estructura de M15, es decir, me haga un nuevo bajo, ¿sí? Más bajo que el anterior, es decir, me quiebre la estructura de M15 y la probabilidad es que venga a buscar el order block de H1. Ahí tengo preparado un long, ¿sí? Después de que me haga el quiebre para ir a buscar ese longcito, ¿sí? Hasta la parte alta y en la parte alta sí buscar incorporarme al movimiento bajista hasta más o menos esta zona, ¿vale? Entonces esta va a ser la operativa. Si nosotros trazamos un Fibonacci desde el alto hasta el bajo, que probablemente caiga el precio, ¿cierto? Hasta esta zona, eh, y trazamos nosotros por la parte alta, vemos que hay, bueno, en H4 no hay nada, en una hora, si nos damos cuenta, tenemos un order block, ¿sí? Porque nos cierra vela azul o verde, nos abre una vela bajista, pero el precio no ha ido a mitigar el order block. Entonces, si nosotros trazamos el Fibonacci, partiendo de que el precio venga hasta este punto y nos tome nuestra orden, el retroceso que tenga el precio, si ustedes se dan cuenta, coincide exactamente el 0,88 con el order block, ¿sí? Es decir, que la operativa sería buscar incorporarnos en el long, en el retroceso, ¿sí? Sin entrar en short acá todavía, porque acá no tenemos nada de confirmación. Aquí sí ya nos daría la confirmación del quiebre de la estructura de M15. Quiere decir que en el retroceso tendría que ir a hacernos un nuevo mínimo. Entonces en el retroceso sí nos podemos buscar el long y yendo con el long podríamos buscar sobre este punto incorporarnos en el short. ¿Listo? Acá más o menos con un stop loss, una parte alta, por arriba del alto, ¿cierto? Más o menos un 1%, a ir a buscar esta ganancia de más o menos un 10% a un 11%, ¿sí? Y abajo meternos o incorporarnos en el movimiento alcista. ¿Listo? Entonces estas son las dos operativas que yo estoy esperando para el precio del petróleo. ¿Listo? Que caiga, buscar ese retroceso
que liquiden a todos y en el order block entrar en el long y en la parte alta buscar el short. ¿Listo? Y aquí en la parte baja nuevamente buscar el long para ir a buscar ya a altos más altos. ¿Listo? Entonces esa es la operativa que yo espero para el petróleo. ¿Listo? Y por último, nos quedaría haciendo falta el oro. Nos quedaría haciendo falta el oro. ¿Listo? Entonces, en el oro, ¿yo qué estoy esperando? Entonces, mira, el oro también nos está haciendo una, una estructura bajista, ¿sí? En temporalidad de 4 horas, ¿vale? ¿Por qué? Mire, si nosotros vemos, nosotros tenemos un alto internamente, ¿no? Tenemos un bajo, tenemos un alto, ¿sí? Tenemos un alto, tenemos un nuevo bajo que fue con vela envolvente por debajo de este punto. Entonces, acá tenemos un alto, ¿sí? Un alto más bajo que el anterior y desde ahí fue y nos hizo un mínimo que fue este, nos hizo un alto y de ahí vino y nos hizo un nuevo bajo, ¿listo? Y ahí está. Entonces, este es el movimiento que ha tenido en temporalidad de H4 el oro, ¿sí? Con un alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo que el anterior. ¿Sí lo ven? Acá, ¿sí? Mire, con vela envolvente. Pues acá nos queda la estructura, pero nos hace un retroceso, donde nos hace un nuevo alto y nos hace un nuevo mínimo con vela envolvente sobre este punto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este movimiento, la estructura del oro la tenemos acá. La estructura bajista de H4. La tenemos en la zona de los $4,382. Ahí está la estructura bajista del oro. Pero en temporalidades más pequeñas, en 15 minutos, ¿qué tenemos nosotros? El precio en 15 minutos nos venía haciendo un, un impulso, ¿cierto? Nos hace un retroceso que no rompe el mínimo, ¿sí? Vuelve y nos hace, perdón, desde acá no, traíamos acá, desde acá. Entonces traíamos un bajo, un alto, ¿sí? Un bajo, ¿listo? Esto cerró con mecha, no cuenta, no, el precio se va. Si ustedes se dan cuenta, este impulso no rompe el alto anterior, ¿cierto? De M15, donde estaba la estructura interna de M15, no la rompe. Por el contrario, va y nos hace un nuevo mínimo, ¿sí? Con vela envolvente, nos hace un alto, perdón, más bajo que el anterior, y viene y nos hace un bajo más alto que el anterior. Y va, y con este movimiento, ¿sí? Porque este movimiento, bueno, que alcanzó a romper, pero este es el que nos confirma la ruptura de la estructura de 15 minutos bajista, ¿sí? Este rompimiento. Acá nos rompe la estructura bajista de M15, pero se frena en esta resistencia, ¿cierto? Entonces, yo que estoy esperando para el precio del oro. Entonces, si nosotros nos vemos en temporalidad de 4 horas, en este punto tenemos un lindo order block, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, acá tenemos un order block donde el precio se frena, sale una vela envolvente, pero el precio no vuelve a hacer ese balance.
Entonces, si nosotros vemos acá, ahí tenemos el order block, ¿sí?, de H4, y si nosotros trazamos un fibo del mínimo al máximo, ahí también nos coincide con un punto de un 0,88 de Fibonacci, ¿sí? Por lo cual, en ese punto tengo programada la orden para long, ¿listo? Por esta zona, ¿sí? El precio venga, acá no me interesa shortear ni nada, estoy esperando que el precio caiga hasta este punto para buscar incorporarme a hacer nuevos saltos porque ya estamos alcistas en 15 minutos, ¿sí? Entonces esto tendría que hacer algo como esto, de venir, caer, ¿sí?, esta zona más o menos e ir a hacernos un nuevo alto. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a mirar hasta dónde podría ser este movimiento alcista, teniendo en cuenta que en los 4.382 es la estructura bajista, ¿sí? Es decir, que tenemos una alta probabilidad, si nosotros la revisamos en temporalidad de una hora, ahí tenemos un order block que el precio no fue a mitigar en ningún momento. Entonces este movimiento alcista podría prolongarse hasta esa zona, ¿sí? Hasta más o menos la zona, pues trazamos nosotros un Fibonacci, ¿sí?, desde el alto hasta el bajo, y ahí tenemos nosotros zonas de Fibo, ¿sí?, el 0,66, el 0,78, tenemos aquí el 0,88 en los 4.331.93, que son zonas en donde el precio podría frenarse, ¿cierto? Sobre el 0,78, sobre el 0,88, pero teniendo en cuenta este order block, que fue donde entraron los institucionales, porque se ve, ¿cierto?, por la vela que hay de una hora grande, ¿cierto?, que absorbe un montón de velas, absorbe casi más o menos eh, 65 barras, o sea, fueron 65 horas, ¿sí?, estos movimientos de acá hasta acá, y prácticamente en solo 2 velas, en 2 horas, se llevaron todo ese movimiento, ¿cierto? Entonces aquí hay mucha fuerza, entonces hay una alta probabilidad de que los que entraron acá quieran llevar el precio hasta esa zona para mitigar este imbalance y desde esa zona nuevamente volver a hacer otro impulso a la baja. Entonces, esto podría ser ese retroceso hasta ese punto y en esa zona poder nosotros, sí, sin cerrar el long, ¿sí?, sin cerrar el long, poder buscar nosotros posicionarnos en nuevamente en short con un stop loss de no más de un 1,2%, ¿sí? Es decir, 53 pips, ¿sí?, 53 pips, e ir a buscar probablemente un nuevo mínimo, ¿sí?, por acá por la parte baja, ¿vale? Pero es importante no cerrar el long, ¿por qué? Porque si en temporalidad de 4 horas, ¿sí?, este movimiento que viene llega a romper esta zona con vela envolvente en temporalidad de H4, quiere decir que nos estaría quebrando la estructura de H4 bajista y entonces al hacer la ruptura podríamos nosotros cerrar, ¿sí?, cerrar el long y esperar en un retroceso, incorporarnos al alza nuevamente porque esto tendría que ir a hacer pues nuevos saltos, ¿cierto? Es decir, si el precio desde acá se viene y nos rompe, ¿sí?, con vela envolvente en temporalidad de H4, esto tendría que hacer por esta zona más o menos, ¿sí? Ahí podríamos nosotros buscar el otro short, ¿sí?, sobre este order block más o menos, y esto tendría que hacer su retroceso. ¿Mm? No sé pues a qué zona, cuando ya miremos, cuando estemos ahí, pues se mirará, pero podría ser su retroceso para ir a hacer un nuevo alto, ¿sí? Entonces hay que estar pendientes. Entonces, si nos toma la orden y venimos con el movimiento alcista, acá pues simplemente sería buscar una orden con su stop loss, pero sin cerrar el long. Y si en el momento en que el precio nos dé la razón y nos empiece a ir a la baja, pues ahí sí podría, sin que rompa este nivel con vela envolvente,
ahí sí podríamos cerrar el long e irnos con el short a buscar un nuevo mínimo. Pero si nos llega a romper, ¿sí? Con vela envolvente, listo, que nos saque el stop loss de acá, tomamos el nuevo short desde esta zona, ¿sí? Y cuando nos dé la razón, cerramos el long, recuperamos el CL de acá y nos vamos con el movimiento bajista como retroceso para buscar incorporarnos en el long a ir a hacer un nuevo máximo, un nuevo alto, ¿sí? Pero la clave es la ruptura de esta zona. Si no la rompe, nos podemos ir con el short a buscar nuevos mínimos. ¿Listo? Entonces eso es lo que espero para el precio del oro, ¿vale? A mediano, a corto y mediano plazo. ¿Listo? Corto plazo, que venga a esta zona, buscar el long y desde acá mirar qué hace el precio. Si rompe o si no rompe, incorporarnos al short o desde la parte alta como retroceso a seguir subiendo si llega a romper esta zona. Pues ese es el análisis que tenía para hoy de Bitcoin, del oro, petróleo y el Nasdaq, ¿vale? Pues espero que esta información pues les sea de utilidad para sus operativas, para que puedan contrastar con sus análisis. Igualmente les reitero la invitación a que si esta información pues es valiosa para usted, lo invito a que se suscriba al canal, a que active la campanita para que pues cuando generemos contenido similar le llegue la notificación y usted pueda revisarlo de primera mano. E igualmente cuando hagamos transmisiones en vivo les pueda llegar las notificaciones y pues no se pierdan ustedes ninguna de esta información. Entonces, les agradezco su atención, los invito a que se suscriban y nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias, que estén muy bien.